Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Espero que hayan pasado un lindo San Valentín al lado de su pareja o sus amigos o algún otro ser querido. Quería contarles que mi esposo y yo llevamos más de 5 años de conocernos. Sin embargo, este año 2022 es el primer año que celebramos San Valentín juntos. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque siempre sucedía algo que impedía que estuviéramos juntos. Nosotros empezamos una relación en septiembre del 2016, cuando trabajábamos juntos en el crucero. El 3 de febrero del 2017, mi contrato se venció. Por lo tanto, tenía que desembarcar y regresarme a casa. Mi esposo todavía se quedó trabajando en el barco hasta el 16 de febrero. Por lo tanto, no podíamos estar juntos, así que no pasamos San Valentín juntos ese año. Luego, el 2018, para San Valentín, tampoco pudimos estar juntos. En octubre del 2017, yo terminé mi contrato en ese entonces y la empresa ya no me quiso renovar. Me dijeron, gracias por tus servicios, hasta acá nomás, chao. Entonces ya no pude embarcar de nuevo. Sin embargo, mi esposo seguía trabajando. Entonces, pues habíamos hecho planes de pasar ese año San Valentín juntos. No importaba si estábamos trabajando, siempre y cuando estuviéramos juntos. Pues no se pudo dar, ni modo. Bueno, yo San Valentín lo pasé esa vez en Lima, Perú, y mi esposo trabajando en el barco. Ese día le tocó estar en las Islas Gran Caimán, en el Caribe, con solcito y todo, lo pasó él. Recuerdo que San Valentín de hace años no le dimos mucha importancia, pues yo estaba reocupada con un negocio nuevo que estaba emprendiendo y él estaba más interesado en coordinar conmigo los papeleos para sacar su visa peruana, pues ese año iba a venir a Perú. Bueno, para San Valentín del 2019 tampoco lo pudimos pasar juntos, pues yo estaba atareada con mi negocio y al mismo tiempo estaba haciendo los trámites para mi visa para irme a la India. Estaba viendo los precios de los pasajes de avión, estaba coordinando mi despedida de soltera, estaba haciendo los papeleos de nuestro matrimonio civil en Goa, estaba viendo los preparativos para nuestro matrimonio religioso en Lima, Perú, etcétera de cosas. Así que ese año San Valentín pasó por alto. Mientras tanto, él estaba en Brisbane, Australia, trabajando en el barco. Bueno, para San Valentín del 2020, él estaba trabajando en el crucero. Recuerdo que ese día él estaba en alta mar y yo estaba trabajando en mi negocio en Lima, Perú. Recuerdo que él hizo un video cortito, pero bastante romántico y me lo envió. Un detalle bastante bonito de su parte.
Para San Valentín del 2021, yo tuve un problema días antes. Le pusieron una segunda multa a mi negocio. Después de la pandemia, las ventas en mi negocio bajaron tremendamente, así que tener que afrontar una segunda multa era romper mi bolsillo. Así que estaba bastante desmotivada y desmoralizada como para querer celebrar San Valentín. Ese año él pasó San Valentín en su casa, en Goa, India. Nos comunicamos por WhatsApp y bueno, nos saludamos simplemente. Así que para San Valentín del 2022 ha sido diferente para nosotros. La pasamos juntos por primera vez y me encantó. You ready? Are you sure? Maybe like this, no? Do you want it like this? No, but Yeah, it's okay, but don't show my legs because the trousers are not good. because the trousers are Not good, no? It's, why they are chipiton or what? no, but it doesn't look elegant. Hmm. My waist up. From the waist up, then like this it will happen. I need to. That's what I wear. Change my shirt. No se para. Cuando desperté, encontré una linda tarjetita de San Valentín. Y media docena de rosas rojas. Cada una de ellas representa cada año de nuestra relación. Yo no sabía qué regalarle, ya que quería que fuera una sorpresa, pero difícil, porque él se iba a dar cuenta de todas maneras, ya que yo no estoy en mi país y cualquier cosa que hago acá la hago siempre con él. Pero recuerdo bien que un día me dijo que el mejor regalo que se da es aquel que viene del corazón. Así que pues decidí poner en práctica, después de siglos,
mis conocimientos en manualidades y le hice una tarjetita. Al mismo tiempo quería presumir de mis habilidades culinarias, pero salió mal. Quería hacer una salchicha en forma de corazón y un huevo con la yema en forma de corazón. Y este es el resultado de mi sorpresa. Creo que la intención es lo que cuenta, ¿no? En la noche mi esposo me invitó a cenar afuera. Me dijo que había hecho una reservación en un restaurante que tiene un ambiente romántico, pues está ubicado frente al mar y está alejado, retirado del bullicio y caos de la ciudad. Y así fue. Me encantó. Era un lugar bastante acogedor, tenía buen servicio, comida variada y lo que me gustó bastante fue música en vivo. Estamos el día 14 de febrero de 2022 celebrando nuestro primer Día de los Enamorados, Día de San Valentín, acá en Goa. Hemos venido al restaurante Bahía 65. No, 15. Bahía 15. Hay música en vivo, banda en vivo, hay una hermosa vista, hemos llegado a tiempo para la cena, esperemos que pasemos un día bonito. The artwork is nice. What you said? The only thing I like is this guy. Let's get together and be alright. One heart. Espero que les hayan gustado. No olviden suscribirse, denle clic en la campanita para notificaciones, dame un like y comparte. Gracias.